Citibanamex. Juel. Víctor, ¿Cómo estás? buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y en la línea saludo a Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso. Buenas tardes, Víctor. Buena tarde. Pues empiezo contigo, Juel. Citibanamex acertó en su pronóstico, si me permites la expresión, que fue arriesgado, porque la mayoría en el mercado estaba porque Banco de México no subiera su tasa de interés, que se quedara en el 6.5%. Un primer comentario, Juel. Bueno, te diría que el acierto, como lo comentas, está basado en que tenemos, yo creo que certidumbre en que el Banco Central está muy pendiente de los riesgos inflacionarios y definitivamente una joroba inflacionaria mucho más alta de lo que se anticipaba pone en riesgo las expectativas, y eso fue lo que detonó nuestro cambio de view, que realmente Banco de México está previendo estos cambios, posibles cambios en expectativas, y está actuando no de manera reactiva, sino de manera proactiva. Claro. Ahora le voy a preguntar a Alonso Cervera. Alonso, un primer comentario sobre esta decisión de Banxico. ¿Era lo que esperabas? No, yo estaba esperando que el Banco de México mantuviera la tasa de referencia sin cambio, aunque reconocía que iba a ser una decisión muy dividida. No era claro si iban a ser 0 o 25. El Banco de México finalmente optó por subir la tasa en 25 puntos base. Y bueno, comparado con lo que yo esperaba, sí fue una sorpresa. Joel, ¿consideras que el tono de este comunicado es un tono hawkish? Es lo que alcanzo a leer de algunas reacciones que han salido esta tarde. Lo pregunto porque no se advierten señales de que haya concluido el ciclo de alza de tasas. No, de hecho, probablemente no lo categorizamos como extremadamente hawkish. Creemos que es muy similar al anterior, donde Banco de México, si bien no quiere dar una señalización ni de término ni de necesaria continuación del ciclo, lo que nos deja ver es que está pendiente y que está consciente de que pues, los riesgos, el balance de riesgos inflacionarios se deterioró, y que tiene que estar mucho más alerta pues, de todos los indicadores que siempre nos manifiesta, tanto la inflación observada, los posibles efectos de segunda ronda y la posible contaminación de expectativas. Esta última, que es mucho más dinámica, tenemos encuestas como la nuestra cada 2 semanas, nos permite dar un seguimiento mucho más cercano. No se ha dado una contaminación de expectativas de mediano y largo plazo, es decir, no se ve del 2018 hacia adelante, pero sí un ajuste al alza continuo por las expectativas de este año, y mientras eso suceda, creemos que lo que se manifiesta en el comunicado es que va a estar pendiente de si incrementan los riesgos de que eso suceda para seguir haciendo algo. En resumen, el tono del comunicado probablemente no te está anunciando que continúa, pero sí que siguen pendientes y que el sesgo es al alza. Vamos a conocer ahora la opinión de Alonso Cervera. Alonso, ¿cuál crees que sea la señal de Banxico al mercado? ¿Encuentras alguna novedad en este comunicado? El mensaje central y las novedades tienen que ver con cómo se ha deteriorado el panorama de inflación, a juzgar por el Banco de México. El Banco de México hoy nos dice que la inflación este año va a estar considerablemente por arriba del 4%. También nos dice que no va a ser sino hasta los últimos meses del año cuando la inflación retome una tendencia a la baja, y nos habla de varios choques que ha presentado la inflación en el año. No es nada más el tipo de cambio y la gasolina, sino también nos está hablando de choques por el lado de productos agrícolas y del transporte público también. Entonces, yo creo que hoy un mensaje muy claro de que el panorama de inflación se ha deteriorado. Yo creo que eso lo vamos a ver más claramente en las gráficas que el banco nos presente el 31 de mayo, en el próximo informe de inflación trimestral. Pero el mensaje es contundente. También nos habla de que no hay holgura en el mercado laboral. Es un mensaje duro que no nos permite prever cuándo es que el Banco de México va a dejar de subir la tasa. Joel, Banxico anunciaría 2 incrementos más, según Citibanamex, el 22 de junio, después de la reunión de la FED, y el 29 de septiembre. Y según este escenario que tienen ustedes, la tasa terminal, así le llaman, Joel, llegaría al 7.25%. Así es, lo vemos como ligado a la FED. Ese ha sido nuestro escenario base, ligarlo a la FED. Obviamente hemos ido modificando conforme los balances de riesgos inflacionarios, de crecimiento y de tipo de cambio se han modificado, pero sí, vemos una tasa terminal en 7.25% al cierre de este año. Y ya no habría más incrementos. Ya no habría más incrementos, te adelanto. Yo creo que lo que vamos ahora a empezar a discutir hacia los siguientes meses, una vez que quede claro probablemente que la FED ya hizo lo que tenía que hacer por ahí por septiembre,
para este año, yo creo que lo que se va a incrementar es el debate respecto a cuándo vienen los recortes a nivel local, si ya no es necesario, si realmente la inflación se colapsa como esperamos en enero, como espera el consenso de analistas en enero, pues rápidamente podríamos migrar a otra discusión en términos del Banco de México. Algunos ya están pensando, hablando de esa discusión, que se daría ese momento pues hasta 2018, posiblemente después de las elecciones, pero no sabemos. Gracias. Déjame preguntarle a Alonso sobre este tema que comenta Joel. Esta vez el Banco de México, Alonso, no se actuó en sincronía con la Reserva Federal de Estados Unidos. La pregunta es si se moverá en línea con la Fed en lo que resta del año y si es así, ¿cuántos aumentos faltan y cuándo se darían? Hay que ir por partes. Yo creo que la siguiente reunión de la Fed es en junio, es el 14 de junio. Banco de México tendrá su reunión el 22 y las apuestas en los mercados es que la Fed subirá la tasa ese día en 25 puntos base, el 14 de junio. Por como se escribe el comunicado de hoy de Banco de México, yo creo que es bastante razonable pensar que si la Fed sube en junio, Banxico también subirá y con eso nuestra tasa de referencia llegará al 7%. ¿Qué pasa después, en la segunda mitad del año? Pues yo creo que dependerá en parte de cómo vienen los datos de inflación en México y de forma secundaria qué es lo que hace la Fed, porque hoy podrás ver en el comunicado cómo ya la referencia a la postura monetaria relativa de México vis-a-vis la Fed toma un segundo plano en un punto y aparte, en una oración distinta en el párrafo de cierre. Antes estaba al mismo nivel que el traspaso a la inflación, hoy ya toma una importancia secundaria, pero sigue estando ahí. Entonces, lo primero, yo creo que si la Fed se mueve en junio, yo creo que Banxico lo siguen, con eso llegamos al 7, y después ver cómo viene la inflación y qué es lo que está haciendo la Fed. Joel, déjame cerrar contigo, coincides con lo que comenta Alonso y te quiero preguntar también si, pues ya después de leer el comunicado y entender un poco las señales al mercado, si Banco de México debe preservar la estabilidad. Y lo pregunto porque entonces también habría que esperar un impacto sobre las condiciones financieras o sobre la actividad económica del país. Es pregunta. Sí, definitivamente es un poco ligado a lo que comentaba. Es cierto que la mayoría de nosotros esperamos que haya un repunte en la actividad económica hacia el siguiente año, es decir, un mejor año, pero definitivamente una vez que pase el riesgo inflacionario, muy probablemente Banco de México se mantenga sin cambio o se vea tentado a modificar su postura haciendo un poco más laxa, precisamente para evitar poner vientos en contra a la actividad, después de un año que todavía seguimos viendo este año como un año difícil en términos de expectativas. Si bien no tendremos probablemente un nuevo NAFTA, probablemente no tendremos un nuevo esquema fiscal en Estados Unidos ya impuesto, ni todas las cuestiones que por lo pronto son ruido en Twitter, pues sí las expectativas de crecimiento de los mismos consumidores y empresarios pueden hacer de este año un año de desaceleración, ahí sí lo estamos viendo todos, pero definitivamente en la medida en que Banco de México tenga margen para que las condiciones financieras sean mucho más laxas para un mejor año el siguiente año, pues probablemente lo haga, sobre todo en miras a su objetivo, que es la inflación. Claro, y también considerando que se va Agustín Carstens. Así es. Es un elemento agregado. Joel, gracias por estar aquí. Gracias, Alonso. Gracias a ti, Víctor.